La madrugada del 14 de agosto de 1997, en un lote baldío de Ciudad de México, un guardia de seguridad encontró el cuerpo de una joven envuelto en una bolsa negra. Pero lo que más heló la sangre no fue la bolsa, ni las marcas en el cuello, ni el silencio espeso del terreno abandonado. Fue el cable telefónico que aún rodeaba su garganta. Un cable tensado con tanta precisión que parecía haber sido colocado por alguien que lo había hecho muchas veces antes. Amigos, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir creando más historias como esta. El guardia llamó a emergencias casi sin poder articular palabras. Apenas repetía lo mismo una y otra vez. No es la primera, no es la primera. Cuando la policía llegó, entendió lo que el hombre intentaba decir. A unos metros del cuerpo, entre basura y maleza, había una segunda bolsa. Y una tercera. Todas con el mismo nudo. El mismo patrón. La misma firma. El lote, ubicado entre Iztapalapa y Ermita Zaragoza, era un lugar donde nadie quería ir de noche. Sin luz, sin cámaras, sin patrullajes, lleno de desperdicios industriales. Un sitio perfecto para alguien que conocía bien la zona. Y las debilidades de la policía. Al abrir las bolsas, los peritos encontraron 3 mujeres, cada una estrangulada con un tramo de cable telefónico antiguo, cortado de manera limpia, exacta, quirúrgica. Las marcas en los cuellos eran idénticas. Un patrón circular, doble vuelta, tensión progresiva. La doctora Vargas, forense con 20 años de experiencia, dijo una frase que marcaría el inicio del caso. Quien hizo esto, practica. No es impulsivo. Es técnico. El primer cuerpo llevaba muerto 24 horas. El segundo, 72. El tercero, casi una semana. 3 asesinatos. 3 firmas. 3 tiempos distintos. Pero lo que hizo que la policía se estremeciera fue un hallazgo final. En cada bolso, dentro del puño cerrado de las víctimas, había un pequeño trozo de plástico gris. Un fragmento de línea telefónica. Cortado con precisión. Como si el asesino hubiese querido dejar una pieza de sí mismo. Un mensaje. Un recuerdo. El capitán Ricardo Beltrán, asignado a la investigación, observó la escena en silencio. El lote era un mar de sombras y basura, pero el patrón estaba allí. El asesino conocía bien los terrenos baldíos, sabía cuando no había rondines, sabía dónde las cámaras no funcionaban. Era alguien preparado. Organizado. Metódico. Y sobre todo, alguien que llevaba tiempo perfeccionando su técnica. La prensa no tardó en bautizarlo. El estrangulador del lote baldío. Pero dentro de la policía, entre los pasillos húmedos y los informes incompletos, comenzaron a murmurar otro nombre. Un nombre que pronto se convertiría en el centro de la investigación. Edgar Molina. Un técnico telefónico despedido años atrás. Un hombre sin dirección fija. Un sujeto que conocía mejor que nadie los cables, los postes, los accesos y las fallas en la infraestructura de comunicación de la ciudad. Beltrán respiró hondo mientras los peritos levantaban los cuerpos. Sabía que esto no era el comienzo. No con una técnica tan precisa. No con un método tan refinado. No con 3 víctimas halladas el mismo día. Este asesino llevaba tiempo operando. Y recién ahora estaban empezando a verlo. Y lo peor. El lote baldío no era su punto final. Era su punto de partida. Cuando el caso llegó a los noticieros matutinos, la ciudad reaccionó como suele reaccionar Ciudad de México ante la violencia. Con miedo, sí. Pero también con una especie de resignación amarga, como si los asesinatos fueran solo un eco más dentro del caos diario. Sin embargo, para el capitán Ricardo Beltrán, aquel lote baldío no era un caso más. Era el último eslabón de un patrón que llevaba meses acechándolo en reportes aislados, mal archivados, ignorados por falta de personal o por simple negligencia. Beltrán convocó a su equipo en la oficina de homicidios. Sobre la mesa colocó 3 carpetas gruesas, gastadas. Esto no empezó ayer, dijo con voz grave. Aquí hay más.
La oficial María Solís, joven pero brillante, revisó la primera carpeta. Se trataba de una mujer encontrada en un cuarto de azotea en Gustavo Amadero, estrangulada. El informe mencionaba posible suicidio, aunque la marca en el cuello era circular, demasiado perfecta. La segunda carpeta describía un caso en Venustiano Carranza. Una mujer hallada en un cuarto de telefonía abandonado. Estrangulada. Robo con violencia, según el reporte oficial. La tercera carpeta era aún peor. Una joven de Nezahualcóyotl, encontrada detrás de un estadio, con un cable alrededor del cuello. Pero el informe fue clasificado como homicidio pasional. Solís cerró la carpeta lentamente. Todos con cable telefónico. Preguntó. Beltrán asintió. Y todos con una marca idéntica. Los mismos nudos. La misma tensión. El mismo patrón de doble vuelta. El silencio se apoderó de la sala. Alguien había estrangulado mujeres durante meses, tal vez años, y ningún caso se había conectado. No por falta de evidencia, sino por falta de interés. Corrupción, burocracia, rotación constante de personal. Cada carpeta cayó en manos diferentes. Nadie las juntó. Hasta ahora. En el mediodía de ese mismo día, llegó un reporte que reforzó las peores sospechas de Beltrán. Un empleado de la empresa telefónica estatal confirmó que hacía 5 años había sido despedido un técnico con historial de problemas disciplinarios. Nombre, Edgar Molina. Edad actual, 39 años. Ocupación previa, mantenimiento de líneas telefónicas antiguas, postes y cajas de distribución. Razón de despido, desaparición repetida de material, incumplimientos de horario, actitud agresiva. Pero había algo más. Este sujeto, dijo el supervisor técnico al teléfono, conocía lugares que nadie más conocía. Subterráneos. Accesos viejos. Postes sin registro. Cámaras obsoletas. Zonas sin cobertura policial. Él sabía dónde nadie iba a buscar. Beltrán sintió como algo se tensaba en su pecho. ¿Y dónde vive ahora? No lo sabemos. Vive rodando. Cama caliente. Cuartos de azotea. Talleres abandonados. Como un fantasma. Esa tarde, mientras revisaban bases de datos, la oficial Solís encontró un detalle inquietante. Capitán, observe esto. Era un registro de llamadas a emergencias de 2 días antes. Una mujer había denunciado que un hombre con olor a químico, con uniforme sucio de líneas telefónicas, la siguió mientras caminaba por un puente peatonal en Iztapalapa. No dio su nombre. Solo dijo una frase antes de colgar. Traía un cable, enrollado en la mano. Beltrán ordenó revisar cámaras del área. La mayoría no funcionaba, un clásico en la ciudad, pero una cámara privada captó una figura cruzando la avenida. Un hombre con gorra. Chaqueta vieja de técnico. Una bolsa de herramientas colgando del hombro. Caminaba tranquilo. Sin prisa. Como si cada paso ya estuviera planeado. La imagen era borrosa, pero había un detalle imposible de ignorar. En su mano derecha. Algo colgaba. Un cable gris. Antiguo. Exactamente del tipo usado en los cuerpos del lote baldío. Al caer la noche, mientras los agentes seguían revisando archivos, uno de los peritos entró corriendo a la oficina. Capitán, encontramos algo más en la escena del lote. En su mano tenía un pequeño objeto envuelto en cinta plástica. Beltrán lo abrió con cuidado. Era un trozo diminuto de etiqueta adhesiva. De papel industrial. Con un número escrito con tinta negra. Número 42. Solís frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Un código? ¿Un número de línea telefónica? El perito negó. No, señorita. Es un número de inventario. De bobinas de cable. Y pertenece a una caja que, según los registros. Todos se acercaron. Fue asignada a un técnico llamado Edgar Molina hace 7 años. Una caja que nunca fue devuelta. Beltrán sintió un escalofrío recorrerle la columna. Molina no solo era sospechoso.
Era el dueño de la herramienta exacta usada en cada asesinato. Y algo le decía al capitán que número 42 no era solo un número de material. Era un conteo. Un registro. Un marcador. ¿Y si ese número representaba algo más que una bobina? Entonces Edgar Molina apenas estaba comenzando su lista. El nombre Edgar Molina empezó a resonar en la oficina de homicidios como un eco incómodo, uno que nadie quería escuchar pero que todos sabían que estaba ahí. Beltrán ordenó abrir su expediente completo, incluyendo cualquier antecedente previo a su despido. Lo que encontraron no era suficiente para detenerlo, pero sí para encender todas las alarmas. Molina no tenía historial penal, pero su pasado estaba lleno de fracturas invisibles. Cambios de domicilio cada pocos meses, denuncias vecinales por ruido extraño en cuartos de azotea, desapariciones de herramientas, reportes internos por comportamiento errático. Nada grave. Nada que por sí solo lo apuntara como asesino. Pero la psicóloga criminal doctora Jimena Vaquero, llamada especialmente para el caso, vio otra cosa. Este hombre es un acumulador social, explicó mientras revisaba los reportes. No forma relaciones. No tiene redes afectivas. No tiene vida estable. Vive en aislamiento, pero se mueve entre lugares abandonados como si fueran su hábitat natural. ¿Y qué implica eso?, preguntó Solís. Vaquero cerró el expediente. Implica que un día puede cruzar la línea, sin que nadie lo note. Esa misma tarde, un análisis más profundo reveló otro patrón inquietante. La doctora Vargas, que realizó la autopsia a las 3 mujeres del lote, detectó marcas idénticas en los dedos. Unas pequeñas abrasiones con forma ovalada. Esto no es casualidad, explicó Vargas. Esas marcas se producen cuando alguien aprieta una superficie rugosa mientras es estrangulado. ¿Una superficie? ¿Cuál?, preguntó Beltrán. La doctora mostró una foto ampliada. La textura coincide con un cinturón de herramientas de técnico. El mismo tipo de cinturón que usaba Molina. Beltrán sintió como cada detalle empujaba el peso del caso hacia una misma dirección. Pero aún faltaba algo crucial, el primer punto donde todo empezó. La oficial Solís revisó registros antiguos de mantenimiento telefónico, buscando zonas donde Molina había estado asignado años atrás. Y encontró algo que heló la sangre del equipo. En 1995, 2 años antes del hallazgo del lote, un trabajador de telefonía reportó haber encontrado a una mujer inconsciente dentro de una caseta técnica abandonada en Cerro de la Estrella, Iztapalapa. La caseta estaba cerrada. La mujer estaba semidesnuda. Y alrededor de su cuello había un cable cortado. Pero sobrevivió. En el informe aparecía un nombre tachado. Técnico a cargo del cuadrante, E.M. Solís levantó la mirada, incrédula. ¿Cómo dejaron esto pasar? Beltrán respondió con un amargo suspiro. Porque sobrevivió. Porque la etiquetaron como incidente aislado. Porque nadie conectó la caseta con los cables. Porque en este país, si una mujer sobrevive, la investigación muere. La sala quedó en silencio. Esa misma noche, localizaron a la mujer. Se llamaba Laura Guzmán, ahora de 43 años. Vivía sola en un pequeño departamento en Chalco. Accedió a hablar con el equipo. Su testimonio fue una daga. Yo no recuerdo su cara, comenzó ella, temblorosa. Solo recuerdo su olor. Olor a metal. A cables quemados. A químicos. ¿Lo vio?, preguntó Solís. Laura negó lentamente. No, solo lo escuché. Estaba detrás de mí. Respirando muy cerca. Decía algo, pero no lo entendía. Sentí el cable en mi cuello. Me desmayé. Beltrán se acercó un poco más. ¿Recuerda alguna palabra? ¿Una frase? Laura cerró los ojos. Sí. Una sola. La repetía en voz baja, como un mantra. Su voz se quebró. Restablecer, restablecer, restablecer. La doctora Vaquero intervino con una interpretación inmediata.
Restablecer es el término que usan los técnicos cuando cortan y vuelven a unir líneas dañadas. Su cerebro transformó la violencia en un acto técnico. Él no cree que mata. Cree que está arreglando algo. Beltrán apretó los dientes. Molina no era solo peligroso. Era un hombre atrapado en una lógica laboral distorsionada, donde el asesinato se convertía en una reparación, una corrección, una restauración. Cuando ya se iban, Laura añadió algo que hizo que el equipo se detuviera en seco. Él dejó caer algo mientras me atacaba. ¿Qué? Preguntó Solís. Laura tembló al recordarlo. Una etiqueta de inventario. Como las que ponen en las bobinas de cable. Decía. Número 12. Beltrán y Solís se miraron. ¿El número? Preguntó Beltrán. Sí, asintió Laura. Pero no era un material. Era un orden. Una lista. Yo lo sentí. Un escalofrío recorrió al equipo. Si Laura era el número 12 y habían encontrado el número 42 en el lote. Eso significaba que Edgar Molina no solo había matado 3 veces. Tenía una lista. Tenía un sistema. Tenía una secuencia. ¿Y si la lista llegaba al 42? Había por lo menos 40 víctimas no identificadas. Solís habló en un susurro. Capitán, esto no es un asesino común. Esto es un operador. Beltrán sintió un frío profundo, el tipo de frío que anuncia que algo brutal está por revelarse. Porque cada cable encontrado, cada marca, cada etiqueta, no eran firmas. Eran registros de trabajo. Y Edgar Molina aún no había terminado su turno. El nombre Edgar Molina empezó a resonar en la oficina de homicidios como un eco incómodo, uno que nadie quería escuchar pero que todos sabían que estaba ahí. Beltrán ordenó abrir su expediente completo, incluyendo cualquier antecedente previo a su despido. Lo que encontraron no era suficiente para detenerlo. Pero sí para encender todas las alarmas. Molina no tenía historial penal, pero su pasado estaba lleno de fracturas invisibles. Cambios de domicilio cada pocos meses, denuncias vecinales por ruido extraño en cuartos de azotea, desapariciones de herramientas, reportes internos por comportamiento errático. Nada grave. Nada que por sí solo lo apuntara como asesino. Pero la psicóloga criminal doctora Jimena Vaquero, llamada especialmente para el caso, vio otra cosa. Este hombre es un acumulador social, explicó mientras revisaba los reportes. No forma relaciones. No tiene redes afectivas. No tiene vida estable. Vive en aislamiento, pero se mueve entre lugares abandonados como si fueran su hábitat natural. ¿Y qué implica eso? Preguntó Solís. Vaquero cerró el expediente. Implica que un día puede cruzar la línea, sin que nadie lo note. Esa misma tarde, un análisis más profundo reveló otro patrón inquietante. La doctora Vargas, que realizó la autopsia a las 3 mujeres del lote, detectó marcas idénticas en los dedos. Unas pequeñas abrasiones con forma ovalada. Esto no es casualidad, explicó Vargas. Esas marcas se producen cuando alguien aprieta una superficie rugosa mientras es estrangulado. ¿Una superficie? ¿Cuál? Preguntó Beltrán. La doctora mostró una foto ampliada. La textura coincide con un cinturón de herramientas de técnico. El mismo tipo de cinturón que usaba Molina. Beltrán sintió como cada detalle empujaba el peso del caso hacia una misma dirección. Pero aún faltaba algo crucial, el primer punto donde todo empezó. La oficial Solís revisó registros antiguos de mantenimiento telefónico, buscando zonas donde Molina había estado asignado años atrás. Y encontró algo que heló la sangre del equipo. En 1995, 2 años antes del hallazgo del lote, un trabajador de telefonía reportó haber encontrado a una mujer inconsciente dentro de una caseta técnica abandonada en Cerro de la Estrella, Iztapalapa. La caseta estaba cerrada. La mujer estaba semidesnuda. Y alrededor de su cuello había un cable cortado. Pero sobrevivió. En el informe aparecía un nombre tachado. Técnico a cargo del cuadrante, E.M.
Solís levantó la mirada, incrédula. ¿Cómo dejaron esto pasar? Beltrán respondió con un amargo suspiro. Porque sobrevivió. Porque la etiquetaron como incidente aislado. Porque nadie conectó la caseta con los cables. Porque en este país, si una mujer sobrevive, la investigación muere. La sala quedó en silencio. Esa misma noche, localizaron a la mujer. Se llamaba Laura Guzmán, ahora de 43 años. Vivía sola en un pequeño departamento en Chalco. Accedió a hablar con el equipo. Su testimonio fue una daga. Yo no recuerdo su cara, comenzó ella, temblorosa. Solo recuerdo su olor. Olor a metal. A cables quemados. A químicos. ¿Lo vio? Preguntó Solís. Laura negó lentamente. No, solo lo escuché. Estaba detrás de mí. Respirando muy cerca. Decía algo, pero no lo entendía. Sentí el cable en mi cuello. Me desmayé. Beltrán se acercó un poco más. ¿Recuerda alguna palabra? ¿Una frase? Laura cerró los ojos. Sí. Una sola. La repetía en voz baja, como un mantra. Su voz se quebró. Restablecer, restablecer, restablecer. La doctora Vaquero intervino con una interpretación inmediata. Restablecer es el término que usan los técnicos cuando cortan y vuelven a unir líneas dañadas. Su cerebro transformó la violencia en un acto técnico. Él no cree que mata. Cree que está arreglando algo. Beltrán apretó los dientes. Molina no era solo peligroso. Era un hombre atrapado en una lógica laboral distorsionada, donde el asesinato se convertía en una reparación, una corrección, una restauración. Cuando ya se iban, Laura añadió algo que hizo que el equipo se detuviera en seco. Él dejó caer algo mientras me atacaba. ¿Qué? Preguntó Solís. Laura tembló al recordarlo. Una etiqueta de inventario. Como las que ponen en las bobinas de cable. Decía. Número 12. Beltrán y Solís se miraron. ¿El número? Preguntó Beltrán. Sí, asintió Laura. Pero no era un material. Era un orden. Una lista. Yo lo sentí. Un escalofrío recorrió al equipo. Si Laura era el número 12 y habían encontrado el número 42 en el lote. Eso significaba que Edgar Molina no solo había matado 3 veces. Tenía una lista. Tenía un sistema. Tenía una secuencia. ¿Y si la lista llegaba al 42? Había por lo menos 40 víctimas no identificadas. Solís habló en un susurro. Capitán, esto no es un asesino común. Esto es un operador. Beltrán sintió un frío profundo, el tipo de frío que anuncia que algo brutal está por revelarse. Porque cada cable encontrado, cada marca, cada etiqueta, no eran firmas. Eran registros de trabajo. Y Edgar Molina aún no había terminado su turno. El descubrimiento de que Laura Guzmán tenía el número 12 marcado simbólicamente en su ataque cambió el rumbo de la investigación. No se trataba de un asesino que dejaba pistas caprichosas. No era un ritual religioso, ni un impulso emocional. Era un sistema de trabajo. Una clasificación. Un inventario humano. El capitán Beltrán reunió al equipo de inmediato. Si Laura es el número 12, dijo con voz tensa, y encontramos el número 42 en el lote. Significa que Molina tiene, como mínimo, 30 víctimas sin identificar. El silencio fue brutal. Solís añadió. ¿Y si cada número corresponde a un ataque, a un intento? Entonces la lista continúa. No ha terminado. La doctora Vaquero no tardó en confirmar lo obvio. El número no representa víctimas específicas. Representa su progreso. Para él, cada persona estrangulada no es un asesinato. Es una reparación. Una línea corregida. Un error subsanado. Beltrán apoyó las manos sobre la mesa. Tenemos que encontrar dónde comenzó el conteo.
A través de un cruce de denuncias antiguas, fichas médicas, desapariciones sin resolver y casos mal archivados, la oficial Solís identificó un patrón devastador. Las primeras 8 víctimas potenciales estaban vinculadas a zonas donde Molina había trabajado en mantenimiento telefónico entre 1993 y 1996. Casetas de servicio. Cuartos de azotea. Postes desconectados. Puntos muertos de cobertura. Lugares perfectos para atrapar a alguien sin que nadie lo viera. Y en todos esos sitios, las carpetas policiales mostraban lo mismo. Causa indeterminada. Posible suicidio. Sin seguimiento. Eran los años en los que el sistema colapsaba por corrupción. A nadie le interesaba un estrangulamiento aislado de una mujer pobre en un barrio populoso. Salvo a él. La madrugada siguiente, Beltrán recibió una llamada del área de análisis forense digital. Capitán, encontramos algo en la caja de herramientas que dejaron en el lote. Una etiqueta vieja. Muy antigua. Beltrán llegó al laboratorio en 15 minutos. Sobre la mesa había una pieza de plástico gris, cubierta de mugre. La limpiamos, dijo el perito. Mire. En la superficie se veían varios números tachados, uno tras otro. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 42. El número 42 estaba marcado varias veces, con trazos fuertes, repetidos, obsesivos. Solís comprendió al instante. Esta era su lista original. La tenía pegada en su cinturón de herramientas. Vaquero añadió. Y la marcaba con cada reparación. Beltrán suspiró. Entonces. ¿Quién es el siguiente? Solís abrió su libreta. Según el patrón, debería ser el número 43. Y en ese momento entró un agente con el rostro blanco como papel. Capitán, tenemos un reporte. Una mujer desapareció hace 2 horas en Chimalhuacán. Su amiga llamó diciendo que la vio subirse a una camioneta de servicio. Pero la placa no coincide con ningún técnico oficial. Beltrán levantó la mirada. Descripción del vehículo. Nissan vieja. Blanca. Con un logo telefónico, borrado. Todos sintieron el escalofrío al mismo tiempo. Era el vehículo típico que usaba Molina en los 90. Uno que nadie había visto desde su despido. Uno que ni siquiera figuraba en registros actuales. La denuncia fue suficiente para localizar cámaras cercanas. En una grabación borrosa se veía a la mujer caminando por una banqueta oscura. Un hombre se acercó. Gorra baja. Chaqueta sucia. Bolsa de herramientas. Hablaron unos segundos. La mujer dudó. Él señaló un poste, como si le mostrara un desperfecto. Y luego ella subió a su camioneta. Solís apretó los dientes. Él se hace pasar por técnico para ganar confianza. Beltrán preguntó. ¿Podemos rastrear la camioneta? El operador negó con la cabeza. No tiene placas válidas. Es un vehículo fantasma. La noche avanzaba y el equipo revisaba cada punto donde Molina había trabajado durante meses. Cuartos de azotea. Casetas eléctricas viejas. Cuadros telefónicos. En uno de ellos, en la colonia agrícola oriental, encontraron la pista más aterradora. En el interior del cuarto, sobre el piso de cemento, alguien había escrito con marcador negro. Restablecer 43. Solís sintió como el aire se le cortaba. Es él. Está trabajando, como si fuera un turno nocturno. La doctora Vaquero habló casi en un susurro. Está avisando que ya eligió a la víctima. La número 43 ya está asignada. Beltrán se puso de pie. ¿Y dónde va a llevarla? El perito que revisaba los cables del cuarto respondió. Capitán. Este cuarto está sin energía desde hace 10 años. Pero alguien reinstaló los cables manualmente. Cables viejos. Los mismos que usa él. ¿Con qué propósito? El perito tragó saliva. Para trasladar el cuerpo sin ser visto desde la calle.
Usó la estructura del poste como punto de apoyo. Solís completó. Una línea muerta. Un acceso que solo un técnico conoce. El capitán golpeó la mesa con el puño. Molina no está improvisando. Está siguiendo un plano. Y entonces, desde la puerta, un agente gritó. Capitán. Tenemos un audio filtrado de una llamada a emergencias. Beltrán giró. ¿Qué dice? El agente reprodujo la voz distorsionada, temblando. Se está llevando a alguien. Tiene un cable. Va hacia el lote, el lote. La línea se cortó. Pero el mensaje era claro. Edgar Molina había vuelto al lugar donde encontraron las 3 bolsas. El lote baldío. El mismo punto donde había dejado el número 42. Ahora regresaba. Por el número 43. El lote baldío volvió a convertirse en el epicentro de un terror que la ciudad aún no lograba dimensionar. Esa noche, cuando el reloj marcaba las 0:12, el capitán Beltrán llegó con 2 patrullas y el equipo táctico. La zona estaba iluminada solo por las sirenas azules que rebotaban en montones de basura, muros grafiteados y estructuras oxidadas. El viento nocturno arrastraba polvo, bolsas, olor a plástico quemado. Un lugar donde nadie mira. Donde nadie pregunta. Donde un asesino invisible puede trabajar con calma absoluta. Dividan el perímetro, ordenó Beltrán. Quiero ojos en cada entrada. Si Molina vuelve, no puede escapar. Pero el lote estaba en silencio. Un silencio que no era vacío, sino expectante. La oficial Solís apuntó su linterna hacia un rincón lleno de escombros. Aquí fue donde encontramos la bolsa con el número 42. Beltrán caminó hacia esa zona. Los restos del escenario anterior aún estaban allí. Cables viejos, pedazos de cemento, huellas enterradas bajo tierra endurecida, manchas que la lluvia no había borrado del todo. Capitán, dijo uno de los agentes, mire esto. En el suelo, sobre un pedazo de cartón húmedo, había un trozo de cinta industrial. En su superficie, un número escrito con marcador. 43. El capitán sintió que el corazón le golpeaba el pecho. El lote no era el sitio donde Molina iba a matar. Era el sitio donde iba a mostrar el resultado. Un depósito. Un punto de entrega. Solís retrocedió instintivamente. Capitán. Si dejó el 43 aquí, significa que ya lo hizo. ¿Que la víctima? Beltrán levantó la mano para que se callara. No podía permitir que el pánico se extendiera. Pero entonces escucharon algo. Un sonido seco. Metálico. Un golpe breve, como si algo hubiera caído contra una lámina oxidada. Los agentes apuntaron sus armas hacia la zona oeste del lote. ¿Quién anda ahí? Policía. Nadie respondió. La linterna de Solís iluminó una estructura abandonada. Una antigua caseta de telefonía, olvidada desde los años 90. La puerta estaba entreabierta. Capitán, susurró ella. Esa caseta no la revisamos hoy. Beltrán hizo un gesto. 2 agentes se acercaron. El aire alrededor se volvió pesado, casi espeso. Abrieron la puerta. Y el olor golpeó primero. Un olor a metal oxidado. Aceite viejo. Cable quemado. Y algo más profundo, más oscuro, el olor de la muerte reciente encerrada en un espacio pequeño. Uno de los agentes retrocedió con arcadas. En el centro de la caseta, iluminado de forma tenue por una bombilla débil, colgaba un cuerpo. Amarrado por las muñecas a un gancho de mantenimiento del techo. Los pies apenas tocaban el suelo. Era la mujer desaparecida. La víctima número 43. Estrangulada. Con el cable telefónico alrededor del cuello, tensado con precisión obsesiva. La piel aún tibia. Recién asesinada. Solís cubrió su boca con la mano. Dios mío. Pero el horror no había terminado. Beltrán notó otro detalle. El cuerpo no estaba colocado de manera improvisada, sino siguiendo un patrón perfecto, casi geométrico. Los brazos abiertos a un ángulo exacto.
El cable enrollado en doble vuelta. El cabello acomodado hacia un lado. Como si Molina hubiera tratado esa escena como un trabajo técnico. Un procedimiento. Una reparación. Entonces Beltrán vio algo en la pared. Una frase escrita con pintura roja. Restablecido. La doctora Vaquero, que acababa de llegar a la caseta, respiró hondo. Para él, la muerte no es destrucción. Es reparación. Es corregir una falla. Una especie de servicio técnico humano. Solís miró al capitán con miedo real en los ojos. Capitán. Si esto es restablecido, ¿qué es lo próximo? Vaquero respondió, helada. El número 44. Mientras retiraban el cuerpo con cuidado, algo cayó al suelo. Un pequeño pedazo de plástico. Beltrán lo levantó. Otra etiqueta. No con un número esta vez. Con una palabra. Pendiente. Solís sintió que la piel se le erizaba. ¿Qué significa eso? Vaquero respondió sin titubear. Significa que dejó algo sin terminar. Algo que piensa completar pronto. Beltrán salió de la caseta y miró el horizonte del lote baldío, oscuro, inmenso. Está enviándonos un mensaje, dijo en voz baja. Uno que no hemos entendido todavía. La oficial Solís dio un paso hacia él. Capitán. Si el lote es su punto de entrega, ¿dónde está su punto de captura? ¿Dónde elige y somete a las víctimas? Beltrán levantó la mirada. Y una idea terrible, casi obvia, empezó a formarse en su mente. Los postes. Las casetas. Las líneas muertas. Los cuartos de azotea. Vaquero abrió los ojos, comprendiendo. Dios mío. Está usando toda la infraestructura de telefonía como su red de cacería. Y no solo eso, añadió Beltrán. Está eligiendo zonas donde las cámaras no funcionan. Donde las luces no llegan. Donde los cables antiguos siguen en pie. Solís tragó saliva. Capitán. ¿Quiere decir que toda la ciudad es su circuito? Beltrán cerró la mano alrededor de la etiqueta pendiente. Sí. Y está incompleto. Miró a su equipo con una gravedad que pesaba como plomo. El próximo ataque ya está en movimiento. Y esta vez, no nos va a dejar un número. Nos va a dejar un destino. La palabra pendiente no dejaba de resonar en la cabeza del capitán Beltrán. Era distinta. No era un número, no era una marca de secuencia, no era una pieza contable de su lista de muerte. Era un mensaje abierto. Un aviso. Molina ya no estaba marcando víctimas. Estaba marcando una tarea incompleta. Un objetivo aún por ejecutar. Y esa idea pesaba como un ancla. A las 2:40, el equipo regresó al cuartel. Las paredes olían a café frío y sudor. Todos estaban agotados, pero nadie podía darse el lujo de cerrar los ojos. El capitán colocó la etiqueta pendiente sobre la mesa de operaciones. Esto es distinto, dijo, mirando a su equipo. Quiere que sepamos que falta algo. Quiere que lo busquemos. La oficial Solís revisaba mapas, cuadrantes, zonas de mantenimiento. La ciudad era un monstruo lleno de arterias eléctricas, postes antiguos, casetas oxidadas y edificios con cuartos de azotea sin registro. Era imposible cubrirlo todo. La doctora Vaquero intervenía cada pocos minutos, analizando cada palabra, cada patrón, cada movimiento. El asesinato del número 43 fue demasiado rápido, explicó. Demasiado inmediato. No siguió su intervalo natural. Eso significa que estaba bajo presión. O quería transmitir urgencia. Beltrán la miró fijamente. ¿Urgencia de qué? Vaquero respiró hondo. De completar algo más importante. Algo que no tiene que ver con las víctimas anteriores. Algo que lo obsesiona. El silencio congeló la sala. Capitán, dijo Solís, creo que sé dónde buscar. Todos se giraron hacia ella. Los números que marcan no son aleatorios. Coinciden con cuadrantes de mantenimiento de la red analógica antigua.
Y esos cuadrantes tienen un orden lógico. Dao centro. Hacia la periferia. Beltrán frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Qué si seguimos el patrón? El cuadrante siguiente es Iztacalco. Vaquero apoyó la mano en la mesa. Un lugar con bodegas viejas. Talleres abandonados. Postes sin vigilancia. Perfectos para él. Beltrán se puso de pie. Movilicen unidades. Barrido completo de Iztacalco. Pero justo cuando el equipo se preparaba para salir, un agente irrumpió en la sala, pálido, con un papel en la mano. Capitán, llegó un fax anónimo. Beltrán lo tomó. Era una hoja blanca. Sin remitente. Sin texto. Solo una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba un cuarto estrecho, con paredes de cemento. En el centro, un poste de telefonía desarmado. Y en la base del poste, una figura humana, sentada, encorvada, con la cabeza hacia adelante. Solís sintió como su respiración se cortaba. ¿Es una víctima? Beltrán entrecerró los ojos. A la izquierda de la imagen, en un rincón, había un destello metálico. Un cinturón de herramientas. Uno viejo. Lleno de manchas. El mismo modelo que usaba Molina. Pero el detalle más escalofriante era otro. Sobre la pared del fondo. Había un número. Escrito con pintura negra. 44. La piel de Beltrán se erizó. Quiere que sepamos que ya la tiene. Quiere que sepamos que está vivo. Y que sigue adelante. Vaquero tomó la hoja. Hay algo más, dijo con voz tensa. Esta foto no está tomada con un celular. Ni con una cámara moderna. Beltrán frunció el ceño. ¿Entonces cómo? Con una cámara analógica. De las que tenían los técnicos en los 90 para documentar fallas. Una que la empresa dejó de usar hace 20 años. El capitán sintió que algo encajaba en su lugar, como un golpe. Nos está llevando a su origen. A su época. A su lógica. Vaquero asintió lentamente. A su primera falla. Las coordenadas de Iztacalco resultaron ser enormes. Demasiadas bodegas. Demasiados depósitos. Demasiados lugares donde un fantasma podía esconderse. Necesitamos algo más preciso, dijo Solís. Lo tendremos, respondió Beltrán. Molina siempre deja una pista. Siempre. A las 3:50, la llamada llegó. Un operador de mantenimiento nocturno reportó haber escuchado gritos dentro de un taller abandonado en la colonia Apatlaco. Al llegar, la patrulla encontró algo escalofriante. La puerta no tenía candado. La cadena colgaba rota. Como si alguien la hubiera cortado desde adentro. Y en el suelo, justo frente a la entrada, había un cable telefónico. Cortado. Viejo. De doble vuelta. El capitán se congeló. Él estuvo aquí. Hace minutos. Solís alumbró el interior. Era un enorme galpón vacío. Herrumbre. Sombras. Ecos. Beltrán avanzó con el arma desenfundada. Cada paso se sentía pesado, como si la oscuridad misma respirara. Y entonces, en la pared, Solís encontró la señal final. Un mensaje escrito con marcador negro. Restablecer 44. EM. La oficial retrocedió, impactada. Capitán. Este mensaje no es para nosotros. Beltrán miró la firma, helado. Lo sé. Es para él mismo. Vaquero habló desde la entrada, con la voz quebrada. No solo está marcando a las víctimas. Se está dando instrucciones. Está ejecutando un plan que escribió hace años. Y no va a detenerse. Beltrán miró el galpón vacío. El eco. La nada. La ausencia. Entonces solo queda una pregunta, dijo finalmente. ¿Dónde está la 44? Antes de que él complete el procedimiento. Y esa pregunta, como un cable tensado hasta el límite, se convirtió en la única carrera que importaba.
La búsqueda de la víctima número 44 comenzó con una presión que ninguno del equipo había sentido antes. Molina ya no estaba ocultándose. Estaba comunicándose. Marcando ritmo. Dictando instrucciones desde sus sombras. Cada mensaje, cada número, cada palabra escrita, parecía parte de una coreografía macabra que él conocía de memoria. Beltrán reunió al equipo frente al mapa de cuadrantes telefónicos antiguos. Una reliquia técnica que solo él y alguien como Molina sabría interpretar. Entiendan esto, dijo el capitán, golpeando suavemente el plano. Molina no opera según la lógica policial. Opera según un mapa de mantenimiento técnico. Su cerebro piensa en rutas, fallas, nodos, líneas muertas. Solís señaló un triángulo marcado en el cuadrante. Según esto, los puntos número 41, número 42 y número 43 forman un patrón. Una especie de recorrido circular. Vaquero entrecerró los ojos. Eso es un circuito de reconexión. Un proceso usado cuando se restablecía una red dañada en los 90. Había que revisar 3 nodos críticos antes de volver al origen. Beltrán sintió el golpe de la revelación. Entonces el punto siguiente no es aleatorio. Es. Solís ya lo había encontrado. El origen de su área de trabajo habitual. La subestación de cables en Pantitlán. Un lugar abandonado desde hace más de 10 años. Un laberinto de cuartos, sótanos, túneles, ventilación, paredes descascaradas y cientos de bobinas viejas acumuladas. El escondite perfecto. El taller perfecto. El matadero perfecto. Y peor aún, un sitio donde ningún ciudadano común entraría jamás. A las 4:22, el equipo táctico llegó al complejo. Parecía una carcasa muerta. Ventanas rotas. Puertas oxidadas. Grafitis por todas partes. El olor a humedad mezclado con químicos antiguos. El silencio era denso. Pesado. Casi vivo. No hay luces. No hay cámaras, dijo un agente. Ni siquiera hay señal. Era como caer en la garganta de la ciudad. Beltrán levantó el puño. Entramos. Las linternas iluminaron pasillos estrechos, escaleras oxidadas, cables colgando como raíces podridas. Las sombras parecían deslizarse con cada paso. Solís avanzaba tensa, revisando cada rincón. Este lugar es demasiado grande. Vaquero añadió. Y a Molina le encanta eso. Puede escucharnos. Puede vernos. Puede moverse entre las vigas como si fuera su hogar. Llegaron a un cuarto central con paredes de concreto y un panel de distribución telefónica gigante. Una maraña de cables abiertos, como vísceras mecánicas expuestas. Y allí, en el centro, sobre el piso, había un objeto que heló la sangre del equipo. Un cinturón de herramientas. El cinturón de Molina. Vacío. Abandonado. O puesto deliberadamente. Solís lo levantó. Está seco. Fue colocado hace poco. Pero había algo peor. En el suelo, junto al cinturón, había una etiqueta pequeña, cuadrada, limpia, como nueva. Una palabra. Progreso. Vaquero la interpretó al instante. Esto significa que estamos a mitad de su proceso. Que aún no terminó. Que la víctima número 44 todavía está viva. Beltrán apuntó con su linterna alrededor. Entonces, ¿dónde la tiene? Un ruido metálico retumbó a lo lejos. Como un golpe de herramienta contra una tubería. El equipo tomó posiciones. Avanzaron por un pasillo estrecho, cubierto de polvo y telarañas. El aire estaba tan saturado que costaba respirar. Las linternas no alcanzaban a ver más de 4 metros. Entonces Solís señaló el suelo. Capitán. Huella fresca. Tamaño del zapato, pequeño. Parece de mujer. El corazón de todos empezó a latir más rápido. Beltrán giró la esquina. El pasillo terminaba en una puerta gruesa de metal, descascarada, con una manija oxidada. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio.
Solís intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Señor, esto está cerrado desde adentro. Un agente trajo una palanca. Tardaron 20 segundos en forzarla. Cuando la puerta cedió, un olor denso salió del cuarto. Un olor a humedad, sudor, metal, sangre vieja y algo más. Algo eléctrico. Como si algo hubiera sido enchufado o manipulado recientemente. Beltrán levantó su linterna. En el centro del cuarto había una silla metálica. Atada a ella. Una mujer joven. Viva. Con la boca cubierta por cinta. Las muñecas amoratadas. Está respirando. Gritó Solís. Pero antes de liberarla, Beltrán vio algo que lo heló. En el suelo, rodeando la silla, había un círculo trazado con cable. Cables viejos, de diferentes tipos, unidos entre sí como un ritual técnico. Y en uno de ellos había una etiqueta. 44, en proceso. Corten el círculo. Ordenó Vaquero. Es parte de su ritual. No lo dejen completarlo. Los agentes tiraron del cable, rompiendo el patrón. La mujer gimió. Estaba aterrorizada. Solís la cubrió con una manta mientras la liberaban. Tranquila, tranquila, ya estás a salvo. Pero justo cuando la última cuerda cayó al piso, un sonido se escuchó en el pasillo. Una respiración. Lenta. Profunda. Cercana. Beltrán levantó el arma. Molina. Sal con las manos arriba. No hubo respuesta. Solo un leve roce. Como si alguien rozara un cable o una chaqueta sucia contra la pared. Solís iluminó el techo. Y lo vio. Por menos de un segundo. Una sombra humana moviéndose entre las vigas superiores del cuarto. Rápida. Silenciosa. Como un animal que conoce cada ángulo de ese laberinto. Molina. Mirando hacia abajo. Observando la escena. Viendo cómo rompían su ritual. Y entonces, sin hacer ruido. Desapareció entre los cables. Divídanse. Rastreen las salidas. No puede estar lejos. Gritó Beltrán. Pero todos sabían la verdad. Ese lugar era su territorio. Su red. Su sistema. Y él era el único que conocía cada hueco. Vaquero lo dijo mientras el equipo corría. Hoy salvamos a la almohadilla 44. Pero la sombra del hombre que la eligió. Seguía viva. Seguía oculta. Seguía trabajando. Y estaba a punto de marcar su próximo número. El rescate de la víctima número 44 provocó un terremoto mediático en Ciudad de México. En cuestión de horas, la noticia explotó en noticieros, radio, programas matutinos y redes sociales. Un posible asesino serial usaba la infraestructura telefónica abandonada para secuestrar y matar mujeres. La policía intentó controlar filtraciones, pero ya era tarde. El monstruo tenía nombre en titulares sensacionalistas. El técnico del terror. El estrangulador de las líneas muertas. El asesino del cable. La ciudad entró en pánico. Mujeres evitaban caminar solas. Las familias llamaban a hijas, hermanas, madres cada 20 minutos. Los noticieros mostraban imágenes de postes abandonados, bodegas industriales, casetas oxidadas. Lugares que, de pronto, todos asociaban con la presencia invisible de Edgar Molina. Pero mientras la histeria crecía afuera, en el cuartel la tensión era diferente. Era ordenada, técnica, fría y urgente. Porque aunque la número 44 seguía viva, la sombra que la había capturado seguía suelta. A las 6:10, la doctora Vaquero recibió resultados preliminares de la evaluación psicológica de la víctima número 44. Aunque estaba en shock, había dicho una frase que llamó la atención. Me dijo que tenía que terminar mi línea. Que yo era parte de un proceso. Como si fuera un trabajo. La psicóloga apoyó la mano sobre la mesa. Él ve a las víctimas como conductos defectuosos. Las restablece para que, en su delirio, la red siga funcionando. Cada mujer es una falla técnica. Y matarlas,
Es reparación. Beltrán se apoyó en la pared. ¿Reparación de qué? Vaquero respondió sin dudar. De sí mismo. De lo que no puede arreglar. De su propia vida rota. Solís cerró los ojos un instante. Entonces, ¿hay algún límite? La doctora negó lentamente. No. Un verdadero técnico nunca termina. Siempre hay otra línea, otro poste, otro nodo que revisar. A las 6:32, un operador del C5 llamó al cuartel. Capitán, tenemos múltiples reportes de mujeres viendo a un hombre con uniforme de técnico revisando postes en Iztacalco, Neza e incluso en la Narvarte. No sabemos si es él o técnicos reales. Beltrán tomó aire. O es él. O está aprovechando el pánico. Solís apuntó. Si Molina quiere desaparecer, ahora tiene el camuflaje perfecto. La ciudad está llena de falsos reportes. Cualquier uniforme puede ser él. A las 6:45, recibieron otra llamada. Esta vez del área de telefonía estatal. Oficiales, recibimos un ingreso no autorizado a un panel de distribución en Pantitlán. Alguien manipuló un tablero que estaba fuera de servicio desde hace años. Beltrán tensó la mandíbula. ¿Qué tipo de manipulación? Reconexión de líneas muertas. Exactamente el tipo de trabajo que solo un técnico de los 90 sabría hacer. El capitán miró a Solís. Nos está dejando migas de pan. Vaquero corrigió. No. Nos está llevando a su origen. A su primer punto de quiebre. Su primer trauma técnico. A las 7:10, el equipo llegó al panel mencionado. La estructura parecía un búnker oxidado, medio derrumbado, cubierto de grafitis. Pero cuando levantaron la tapa metálica, el corazón de todo se aceleró. Adentro había cables cortados con precisión. Bobinas antiguas apiladas. Herramientas acomodadas. Cinta industrial usada. Etiquetas tiradas por el suelo. Y una grabación en casete. Un casete. Un objeto completamente fuera de tiempo. Beltrán lo tomó con guantes. En la carátula había una sola palabra. Origen. Solís tragó saliva. ¿Será una confesión? Vaquero habló en voz baja. ¿O un mensaje? ¿Para nosotros? ¿O para sí mismo? El capitán ordenó reproducirla en el laboratorio móvil. Cuando el casete empezó a sonar, el silencio cayó sobre todos. Era una respiración profunda. Lenta. Mecánica. Y luego. Una voz. Una voz quebrada. Una voz que parecía hablar desde un túnel. Falla en nodo 4. Restablecer. Falla en nodo 5. Falla humana. Línea colapsada. La voz se cortó. Ruidos de cables golpeando. Un gemido. Un choque. Y luego otra frase, más clara. Yo, soy la falla. El casete terminó. El silencio fue absoluto. Vaquero habló finalmente. Esta grabación es un registro de una crisis psicótica. Una especie de autoinstrucción delirante. Está atrapado en su rol. Es un técnico para quien la vida humana es un cable. Y el cable está roto. Solís sostuvo la frente con la mano. Capitán. Él no solo estrangula. Él repara. ¿Y si siente que él es la falla? Beltrán cerró los ojos un segundo. Puede intentar corregirse a sí mismo. O corregir a quien lo representa. Vaquero afirmó con gravedad. La víctima final será alguien que simbolice para él la línea original. Alguien cercana a su pasado. Alguien joven. Alguien con un patrón que él reconoce. Alguien que encaje en su falla inicial. Solís abrió los ojos, paralizada. Capitán. La primera denuncia de ataque que encontramos en los 90. La sobreviviente. Laura Guzmán. Beltrán levantó la mirada. ¿Qué pasa con ella? Ella coincide con su patrón original. Y ahora vive sola. Sin vigilancia.
Y su caso fue el número 12. Vaquero susurró. Para él. Ella no está restablecida. Está pendiente. Beltrán sintió un golpe en el estómago. La etiqueta no era sobre la número 44. Era sobre Laura. El capitán se puso de pie de un salto. Todos al vehículo. Molina va por la número 12. Va por Laura Guzmán. Y en ese instante, como si la ciudad lo confirmara, entró una llamada urgente al cuartel. La voz de un vecino, alterada. Una camioneta blanca está estacionada frente al edificio de la señora Guzmán. No es de nadie del barrio. Tiene un hombre adentro. No se mueve. Beltrán golpeó la mesa. Molina volvió a cerrar el circuito. ¿Y si llega a entrar? Laura no sobrevive, terminó Solís. La carrera contra el reloj acababa de empezar. La patrulla salió disparada hacia Chalco, donde vivía Laura Guzmán. El amanecer apenas comenzaba a iluminar la ciudad, tiñendo de gris los postes, los cables colgantes y las azoteas húmedas. El tráfico era mínimo, pero el capitán Beltrán ordenó usar sirenas solo cuando fuera absolutamente necesario. Molina podía escuchar. Molina podía anticipar. Molina conocía cada sonido de la ciudad. La doctora Vaquero, sentada en el asiento trasero, repasaba una y otra vez el casete. Buscando algún patrón, alguna frase oculta que marcara cuál sería el movimiento final del asesino. Solís miraba el GPS con los dedos temblorosos. Llegamos en 6 minutos, capitán. Beltrán apretó el volante. Para entonces, él ya podría estar adentro. A las 7:42 llegaron al edificio de Laura. Un bloque de departamentos deteriorado, con pintura descascarada y grafitis. Los árboles del frente se movían apenas con la brisa fría. Y allí estaba. La Nissan blanca, estacionada frente a la entrada. Sin placas. Sin movimiento. Sin luces. Pero con un detalle que hizo que todos se tensaran. En la antena del vehículo, colgaba un pedazo de cinta industrial. La misma que usaba Molina para marcar sus escenas. Beltrán bajó primero. Solís lo siguió. Los agentes rodearon el vehículo con las armas apuntadas. Policía. Identifíquese. Silencio. Beltrán tomó la manija. El metal estaba frío. Abrió la puerta de golpe. El asiento estaba vacío. Pero el interior tenía un olor inconfundible. Cable quemado. Aceite viejo. El olor del lote. El olor de la caseta. El olor de Molina. Señor, susurró Solís. Esto es una trampa. Beltrán se giró hacia el edificio. No. Esto es un aviso. Y entonces lo vieron. En el parabrisas, fijado con cinta, había un papel escrito a mano. La misma letra temblorosa. La misma tinta negra. Revisar línea 12. Solís palideció. Capitán. Es Laura. Él la sigue viendo como un trabajo inconcluso. Subieron las escaleras del edificio a toda velocidad. Los vecinos asomaban las cabezas por las puertas entreabiertas, asustados, murmurando. En el tercer piso, la puerta del departamento de Laura estaba entreabierta. Beltrán levantó la mano, ordenando silencio absoluto. 1, 2, 3. Entraron. El departamento estaba oscuro, con las cortinas cerradas. La sala estaba desordenada. Una mesa volcada, papeles en el suelo, una lámpara rota. Pero no había sangre. Ni signos de lucha intensa. Solo silencio. Un silencio espeso. Solís avanzó lentamente hacia la cocina. Beltrán hacia el pasillo. Los agentes despejaron cada habitación. Y entonces, desde el baño, se escuchó un ruido leve. Un crujido. Como un cable tenso. Capitán. Gritó uno de los agentes. Beltrán abrió la puerta de golpe. Y allí estaba. Laura Guzmán, sentada en el piso del baño, temblando, con las manos atadas.
La boca cubierta. Los ojos abiertos de terror. Pero lo más perturbador era lo que tenía detrás. Un cable telefónico colgaba del toallero, casi tocando su cuello. Como si fuera un recordatorio. Un anuncio. Una amenaza. Beltrán corrió hacia ella. Tranquila, tranquila, estamos aquí. Ya pasó. Cuando la desató, Laura rompió en llanto. Él estuvo aquí, susurró. Hace minutos. Yo escuché su respiración. Yo sabía que volvería. Solís la cubrió con su chaqueta. ¿Lo viste? Laura negó lentamente. No. Pero dejó algo. Señaló el lavamanos. Sobre la cerámica blanca había una etiqueta. Una etiqueta limpia. Recién escrita. No completado. Vaquero llegó corriendo. Capitán. Esto significa que fue interrumpido. Él estaba aquí. La tenía. Estaba listo para completar el ritual. Pero algo lo hizo huir. Beltrán sintió un escalofrío. ¿Qué? Laura levantó la mirada, todavía temblando. Escuché una voz en la escalera. Una voz de niño. Gritando. Alguien bajó corriendo. Y él se fue. Como si ese sonido lo hubiera roto. Vaquero abrió los ojos. ¿Un niño? ¿Un grito? Laura asintió. Sí. Gritó algo. Como si se hubiera caído. Solís dijo lo que todos pensaban. ¿El grito le disparó el recuerdo? Vaquero lo confirmó. Sí. El trauma. El recuerdo de la caída. El origen. Beltrán cerró los puños. Molina había huido por un detonante emocional. No por miedo a la policía. No por sorpresa. No porque lo vieron. Sino porque escuchó el sonido que lo marcó para siempre. El grito de un niño cayendo. Capitán, dijo un agente desde la ventana. Hay algo en la calle. Beltrán se acercó. La cámara de seguridad de una tienda había captado a un hombre huyendo hacia los callejones posteriores. Gorra. Chaqueta vieja. Bolsa de herramientas. Y algo más. En su mano. Colgaba un cable gris. Un cable que se arrastraba por el suelo mientras corría. Beltrán apretó los dientes. Es él. Lo tenemos a la vista. El agente acercó la imagen. Y allí, en el reflejo de una ventana, por una fracción de segundo, se vio su rostro. Vacío. Frío. Perdido. Edgar Molina. Pero el detalle final era el más inquietante. En su bolsa de herramientas había una etiqueta nueva. 45. Solís susurró. Capitán. Ya eligió al siguiente. Beltrán gritó. Todos afuera. Inmediatamente. La cacería empieza ahora. Y mientras corrían escaleras abajo, todos sabían la verdad. Edgar Molina ya estaba trabajando en la víctima número 45. La persecución comenzó en los callejones estrechos de Chalco, entre edificios desgastados, cables colgantes y techos improvisados. El sol apenas empezaba a levantarse, pero la ciudad seguía envuelta en esa penumbra sucia que hacía parecer todo más frío. Más peligroso, más real. Beltrán corría adelante con los agentes detrás, siguiendo la dirección en que las cámaras mostraron a Edgar Molina escapando. Pero Molina no corría como un hombre huyendo. Corría como si ya supiera hacia dónde tenía que ir. Como si estuviera siguiendo un plano invisible. ¡Rápido!, gritó Beltrán. Ese hombre no se mueve al azar, se mueve por memoria. Solís revisaba su tablet mientras avanzaba. Capitán. Según la ruta que está tomando, va hacia la zona vieja de talleres telefónicos. Los que se cerraron en los 90. ¿Por qué volvería ahí?, preguntó un agente. Vaquero lo dijo con voz grave. Porque es donde nació su falla. Es donde tiene que terminar su secuencia.
A las 7:55 llegaron al perímetro de la antigua subestación de líneas 214, un edificio abandonado entre terrenos baldíos y bodegas oxidadas. Tenía grietas profundas, ventanales rotos y torres con cables colgando como telarañas negras. Era el corazón muerto de la red telefónica antigua. Y para Molina, probablemente, su santuario. Entren, ordenó Beltrán. Los agentes se repartieron en grupos. El eco de sus pasos resonaba como golpes huecos, atrapados entre paredes saturadas de humedad. Solís iluminó un pasillo lateral. Capitán. Hay huellas frescas. Barro. Y gotas. Pueden ser de sudor o de agua del exterior. Beltrán siguió la línea de gotas. Se internaban cada vez más, como un rastro marcado para ellos. Vaquero murmuró. Está guiándonos. Quiere que lleguemos. ¿Por qué? Preguntó Solís. Porque su lógica exige una confrontación final. Necesita cerrar el circuito. A las 8:07 escucharon ruido metálico desde un nivel inferior. Como un golpe seco de herramienta contra una tubería. Beltrán levantó la mano. Ese es él. Se mueve entre los ductos. Bajaron por una escalera oxidada hasta un sótano interminable, donde el olor a metal y humedad era tan intenso que quemaba la nariz. Y entonces lo vieron. A través de una reja rota, en un pasillo estrecho, un hombre caminaba con la cabeza baja. Chaqueta sucia. Gorra gastada. Bolsa de herramientas colgando del hombro. Edgar Molina. Beltrán apuntó su arma. Policía. Alto ahí. El hombre siguió caminando. Como si no escuchara. Como si la palabra policía no significara nada. Solís gritó. Molina, suelta el cable. Entonces él se detuvo. Muy despacio. Giró la cabeza. Sus ojos eran dos huecos vacíos. Fríos. Perdidos. Y abrió la boca con un hilo de voz. Falla 45. Restablecer. Restablecer. Y levantó el cable. Con él, una etiqueta blanca brilló bajo la linterna. 45, pendiente. Vaquero dio un paso adelante. Edgar. La línea no está rota. Tú estás vivo. Puedes detenerte. Él ladeó la cabeza. Yo, no soy la falla. Ustedes desconectan. Yo, reconecto. Beltrán intentó acercarse. Edgar, suelta el cable. No tiene salida. Podemos ayudarte. La respiración del técnico se volvió más profunda, irregular, casi animal. Y entonces se escuchó algo detrás de ellos. Un sollozo. Una mujer. Atada. Metida detrás de una estructura metálica, en un rincón. La víctima número 45. Con los ojos llenos de terror. Con una cuerda alrededor del pecho. Con una etiqueta pegada en la frente. Proceso. Solís se quedó helada. Capitán. Está a segundos de intentarlo. Molina avanzó. Beltrán gritó. No des un paso más. Y allí, en ese instante, todo se rompió. Un tubo oxidado colgante chocó contra una viga y cayó al suelo con estrépito. Un sonido fuerte. Metálico. Como el grito del pasado. El mismo sonido que Molina escuchó cuando era niño. El eco de su trauma. Él se paralizó. Los ojos se abrieron. La mano tembló. No. 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 Solís aprovechó el segundo de shock. Ahora. El equipo táctico avanzó como una ola. Molina levantó el cable instintivamente, tratando de tensarlo, intentando completar su reparación, pero ya era tarde. Beltrán se lanzó sobre él. El cable cayó. Los agentes lo sujetaron. Molina gritó. No de rabia. No de resistencia. De miedo. De dolor antiguo. No desconecten, no desconecten. La línea. No desconecten. Beltrán lo inmovilizó.
Basta, Edgar. Se acabó. La red está cerrada. El hombre dejó caer la cabeza. Solo murmuró. Yo. Solo quería que funcionara. Y se desplomó sobre el piso. La víctima número 45 fue liberada ilesa. Lloraba. Apenas podía hablar. Pero estaba viva. A las 9:12, Edgar Molina fue formalmente detenido. Llevado esposado, con la cabeza baja, rodeado de agentes que temían que pudiera intentar algo incluso en ese estado. La ciudad respiró por primera vez en días. El monstruo había sido capturado. El caso estalló en medios nacionales. Hubo marchas. Hubo homenajes a las víctimas. Hubo reclamos contra décadas de negligencia policial. Se reabrieron más de 50 carpetas. Finalmente, tras meses de análisis forense, testimonios, reconstrucciones y entrevistas psicológicas, la Fiscalía concluyó que Molina podía estar vinculado a al menos 38 asesinatos confirmados. Y más de 70 probables. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. En la prisión de máxima seguridad, pasa sus días repitiendo la misma frase. Falla, restablecer. Falla, restablecer. Un hombre atrapado para siempre en su propio circuito roto. En Ciudad de México, los postes viejos, las casetas abandonadas y las líneas muertas fueron retirados en su mayoría. Pero algunos vecinos, cuando pasan de noche por ciertas esquinas, juran escuchar un sonido débil. Un cable golpeando una pared. Un susurro. Restablecer. Como si la sombra de Edgar Molina siguiera revisando líneas. En la memoria de una ciudad que tardará años en borrar su nombre.